Voces del Congreso. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Voces del Congreso. Hoy nuestra voz invitada es doña Katia Rivera Soto del Partido Liberación Nacional para conocer de su propia voz los temas en los que ha estado trabajando, proyectos que inclusive ya ha logrado que se aprueben en el plenario de la Asamblea Legislativa y otra serie de iniciativas que viene impulsando desde su despacho. Diputada, ¿qué tal? Un gusto y gracias por atender el llamado a este espacio Voces del Congreso. Muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad?, por el espacio y por supuesto a las personas que comparten este tiempo para conocer un poquito más de la labor de la Asamblea Legislativa. Que en estos tiempos es fundamental informarse de primera mano, ¿verdad? Más que necesario. Yo creo que una de las prácticas que nosotros debiéramos de tener como costarricenses es precisamente entender la importancia de la participación activa en espacios que actualmente mucha gente ya menosprecia. Y la verdad es que en estos tiempos el valor hacia la práctica democrática es más que necesaria y también una gran responsabilidad por parte de quienes estamos en puestos de elección, hacer rendición de cuentas constante. Bien, iniciemos con temas de cultura. Presentó un proyecto sobre el Teatro Melico Salazar, ¿verdad? Y además ha sido muy crítica del tema de cultura. Detállenos cuáles son sus inquietudes en este escenario. Yo creo que en esto tenemos que empezar desde el tema de lo que implica la cultura en el ser costarricense y en nuestra sociedad. Sobre todo actualmente donde hablamos tanto de la inseguridad ciudadana, no visualizamos la cultura como un mecanismo de prevención. Entonces, para mí es más que necesario, ¿verdad?, a entender que la cultura no es solo la parte artística, es todo lo que nos hace sentir costarricenses. Esto tiene que ver parte con el patrimonio, con esas herencias intangibles, pero también con los espacios de ocio. Yo el otro día estaba con un grupo que les explicaba que actualmente, hasta en Europa, se valora la inversión de los gobiernos locales allá en función de las actividades de ocio, esparcimiento, deporte gratis que puede tener un ciudadano. Y a partir de ahí también sube como la categoría del trabajo que se realizan en los gobiernos locales. Esto me hace entender que por ejemplo, en Inglaterra, que han hecho una inversión altísima en proyectos de cámaras y vigilancia, ya actualmente se han dado cuenta que eso no alcanza, que es la inversión en prevención lo que se puede lograr. Y por eso es que parte de mi lucha es dar a entender que primero tenemos que hacer una inversión para proteger los recursos de cultura y por otro lado, casar esos esfuerzos a nivel nacional y a nivel local con los temas preventivos. Y por otro lado, hay un dato que yo siempre digo porque me parece abrumador. Yo creo que ya nosotros, los que hace años pasamos por la escuela, recibíamos educación física, recibíamos música y demás. Actualmente el estado de la educación es tajante en ese número. Solo 8 de cada 100 centros educativos reciben el currículum completo. Entonces también, ¿cómo pretendemos que la gente llegue a apreciar las actividades culturales y el arte que se produce en este país si desde pequeñitos no sembramos esa semilla? El mismo Festival Estudiantil de las Artes, ¿verdad?, ha perdido fuerza. Sí, bueno, el Festival Estudiantil de las Artes fue una creación, a Dios gracias, tuve la oportunidad de ser creadora y promotora de esto ya hace 14 años atrás, más o menos, cuando estaba yo elaborando en el Ministerio de Educación Pública un proyecto que don Leonardo Garnier, siendo ministro, me dio esa gran oportunidad. Y digo oportunidad porque aprendí muchísimo. Pasamos de lo que era el Festival de la Creatividad en el MEP a hacer el Festival Estudiantil de las Artes con más de 40 disciplinas artísticas. Y si yo les contara a ustedes la cantidad de estudiantes que durante ese tiempo y años después me dijeron que habían permanecido en las aulas solo por estar en ese grupo de teatro, en ese grupo de baile o de bandas de garaje, porque logran esa permanencia en función de que logran una identidad y la importancia de la expresión artística en la adolescencia. Y es que aquí, en serio,
no estamos esperando a ser miles de artistas, pero sí personas que logren ver y apreciar la ética y la estética, como lo dicen algunos escritores, y es en función de que buscan muchos de sus sentimientos expresarlos a partir de ahí. Lamentablemente hemos visto cómo el Ministerio de Educación Pública, sobre todo en lo que fue el periodo de la vetada exministra de Educación, a Dios gracias ya fuera de esa cartera, fue un recorte radical y tuvimos que luchar año tras año para mantener ese presupuesto. Ahora, yo espero que con este cambio de ministro, él comprenda el alcance al que se llega en este festival. Y bueno, sí, seguiré siendo una defensora porque sé el impacto positivo que logra esto. ¿Cuál es el principal problema que enfrenta Cultura, el Ministerio de Cultura y todo el ámbito cultural en este momento? Yo considero que es el tema, como les decía anteriormente, de la concepción. La gente lo ve como la cerecita del pastel, como la parte bonita. Entonces es el primero que recortan y no se da cuenta del valor agregado. En algunos casos como gasto hasta innecesario. Exactamente. Les voy a dar el ejemplo para mí radical y que si yo tuviera la oportunidad, y se lo decía yo ahora que estamos en el proceso de nuestro partido, de elecciones internas, ojo, tomen nota y esa es mi recomendación. China, por ejemplo, y pues espero que con esto no me quiten la visa, China tiene dentro de su consejo económico a quien está encabezando la cartera del Ministerio de Cultura. Imagínense ese cambio radical y es entender que su principal producto de exportación es su cultura. Entonces, cuando usted cambia esa concepción, se da cuenta del valor que usted puede tener con todo lo que ahora se denomina la economía creativa. En este momento, el 2% del PIB de Costa Rica es gracias a esas más de 45,000 personas que se encuentran de este sector creativo. Pero ahí es donde uno tiene que hacer ese cambio para que no vean el gasto, sino la inversión. Veamos, por ejemplo, Transitarte el fin de semana que pasó, ¿verdad? Fue todo un éxito y además sí, fue una actividad muy familiar, con un cierre espectacular de un concierto que la afluencia de público fue increíble, ¿verdad? Claro. Y no se escuchan tampoco índices de violencia. Pueden haber problemas, es normal, pero todo transcurrió en la normalidad. Y otra cosa, actividades muy típicas de zonas determinadas e inclusive lugares emblemáticos que están en total abandono y algunas de estas actividades se han dejado de hacer precisamente por falta de apoyo a esas organizaciones que luchan día a día en las comunidades. Claro, vieras que yo recuerdo cuando yo fui vicealcaldesa que nosotros elaborábamos allá en mi pueblo, en Santo Domingo de Heredia, algo que denominamos la ruta de verano, y era que en las noches, los fines de semana, en nuestros 8 distritos, hacíamos cine al aire libre. Y entonces era tan lindo ver a la gente llegar con sus cobijas, sus almohadas, en las plazas de los lugares, en familia, a ver eso, la oportunidad de poder compartir en comunidad. Y también recuerdo que los viernes en la noche se hacían clases de zumba, pero con música en vivo, con tambores y demás. Entonces era como aquella energía y nunca más volví a ver yo un parque lleno de mujeres a las 9 de la noche ahí en el centro de la ciudad, y era por esto. Y entonces es retomar los espacios públicos. Esto que menciona usted del Transitarte, de verdad que yo visualizo. Si nosotros entendiéramos la importancia de hacer el desarrollo de más actividades culturales gratis, de acceso a la población, se vuelven a retomar esos espacios públicos. Yo les prometo, porque así está científicamente comprobado, los índices de violencia y vandalismo bajan. Cultura lleva inmerso un montón de sectores. Es reactivación económica. Cultura puede ser, con este tipo de bailes, puede ser inversión en salud, inversión en seguridad, y ni qué decir también el aprovechamiento de los espacios públicos. Así es, y creo que
hay un detalle que a la gente se le olvida y yo siempre trato como de ejemplificarlo, diciéndoles, usted tiene un amigo que es abogado y usted dice, es un buen abogado, hace sus buenos escritos. Usted en ningún momento le dice, mira, pues que sos tan buen abogado, me regalás ahí el protocolo para inscribir un vehículo. Pero sí se lo decís al músico y sí se lo decís al pintor. O sea, al final creen que es porque tiene un don, ¿verdad? Con que nace con el mismo. Entonces, vieras que esto es tan primigenio que en la Caja Costarricense del Seguro Social, el ser artista, músico o pintor aparece como oficio, no como profesión. Ojo con ese cambio, ¿verdad? Porque quienes estudiamos en una facultad y somos titulados, por lo menos tenemos un cartoncito. Pero ¿cuánta cantidad de gente es artista pura y lo que necesita son igual horas y horas de entrenamiento, pero no tiene cómo llegar a concursar, por ejemplo, con SICOP? Entonces ahora resulta que tienen que tercializar para que los puedan contratar. Entonces una municipalidad necesita contratar a un productor y entonces ese productor sí tiene al payaso, a la pintacaritas, al grupo de danza. Vieras que esto es muy complicado y es parte del análisis que hay que realizar porque lamentablemente este es uno de los sectores en donde se encuentran como trabajadores informales. Y precisamente líderes de este sector cultura vienen pegando el grito al cielo, como decimos popularmente, ¿verdad? Porque está muy minimizado la labor que muchos de ellos realizan. Sí, claro. Vea, por eso uno de los proyectos de ley que yo he presentado va en función de que los gobiernos locales hagan la inversión del 3% de sus presupuestos como mínimo en el área de cultura, como actualmente lo tienen para el área de deportes con los comités de deportes. La intención es que este presupuesto se ejecute desde la municipalidad, pero a veces hay que tomar estas medidas positivas para que la gente comprenda la importancia de hacer este tipo de inversión y entonces no centralizar solamente en el Ministerio de Cultura el que tenga la oportunidad de tener recursos concursables o algunos de estos festivales a nivel regional. Esto nos ayudaría muchísimo a tener ese aporte y esa concientización a nivel nacional. Entonces ese proyecto está por ahí y yo espero que de verdad las y los diputados comprendan la importancia de tener este aporte. Lo mismo pasa, y perdón, que a mí me preocupa muchísimo, es el recorte que se le hace a los presupuestos del CINEM. El CINEM es algo esencial, cómo ha cambiado vidas en los barrios en donde tenemos a niños y jóvenes en riesgo social. Y exactamente, más de uno de esos, el tener un violín en sus manos le cambia su vida. Y es que, reitero, no es que vamos a tener artistas per se, no, son seres humanos de desarrollo integral que van a apreciar las cosas, van a evitar caer en riesgos. Mentes ocupadas. Exactamente. Y a mí recuerdo una vez en uno de esos pueblos costeros que tienen manglar, y fue gracias a la inversión de unos extranjeros que tenían una escuelita de música y era la cosa más maravillosa ver esos chiquillos descalzos llegar con sus violines y conformaron su orquesta. Y uno dice, eso es lo que evita que estos chicos caigan en malas manos. Yo recuerdo que cuando crecí hace ya algunos añitos, en la escuela, por ejemplo, decían actividades de baile, actividades de, qué sé yo, de pintar, y uno estaba haciendo todo ese tipo de actividades para poder ir a compartir y para poder hacer algo diferente. Ahora toda esa función la asumen los teléfonos. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Y nosotros... Y tenemos que volver a tener a los niños compartiendo socialmente y además ocupados. Vea, hay lugares tan maravillosos como el Parque La Libertad en Desamparados que quienes no conozcan la labor es bueno que averigüen o se den la vuelta de ver cómo se trabaja ya también en animación. Y ya muchos de estas personas, de estos jóvenes que empezaron desde el Parque La Libertad, ahora están exportando sus servicios a producciones en Hollywood.
Vea este tema, porque también nosotros presentamos la ley de cine, que la jalamos de la administración anterior y presentamos y ya se aprobó, ya es ley. Yo les doy otro ejemplo, es que es más fácil con los ejemplos. Casi que todos hemos visto El Señor de los Anillos, una serie de películas que se filmaron en Nueva Zelanda por su situación geográfica y paisajística. Vea, la contratación de extras, todos los montajes, al montar los escenarios, se convirtió en el primer producto de ingreso del país. Ahora imagínense nosotros que tenemos montañas, volcanes, todo en una zona tan cercana, o sea, muy conjunta porque somos un país chiquito, pero también cercano a la meca del cine que es Hollywood. Entonces uno ve cómo Nueva Zelanda fue antes y después del Señor de los Anillos, y por eso es que muchas veces, a veces pensamos que hacer explotación de recursos naturales o demás nos va a traer de ingresos y no visualizamos la capacidad artística instalada que tiene el país para poder darnos a conocer y poder traer recursos frescos desde estas capacidades de las y los costarricenses. La ley de cine, para que nos entiendan en simple, es facilita. Facilita procesos y también permite que tengan declaratorias de interés para hacer esa promoción, porque esto no es fácil. Y además se les ayuda, tiene un plus ahí para el tema de esos fondos concursables de lo que se conoce como el FAUNO, para las mujeres cineastas en este país. Pero bueno, esa es una de esas iniciativas ya ley. Y la otra que vos mencionabas, ahorita este año presenté el cambio de la ley del Teatro Melico Salazar. Esto, para la mayoría de las personas, el Melico Salazar es solamente el edificio, y es que hay que entender que dentro del Melico Salazar están todos los programas de artes escénicas, teatro, danza. Entonces es importante hacer una consolidación del mismo, porque actualmente se encuentran como programas. Y el temor que a mí me da con muchos de estos gobiernos recortistas como el actual es que ellos se lo vuelan. En cambio aquí hace un reacomodo, ¿verdad?, de la estructura para fortalecer dichos programas y más bien hacer una promoción del Taller Nacional de Danza, de la compañía de danza y lo mismo en función de las de teatro. Entonces es como más administrativo, pero lo que nos interesa es como dejar eso listo para que un futuro gobierno que tenga una visión más social y que comprenda la importancia de la inversión en la cultura, tenga la estructura fortalecida para poder llevar esto a todos los rincones del país. Bien, nos extendimos en el tema de cultura, pero me parece que es un tema que se aborda poco y que es muy importante. Para concluir, entonces, ¿el sector cultura en qué estado lo cataloga? Lo considero como uno de los sectores más golpeados, sobre todo después o en medio de la pandemia, y ahora después de la misma hemos visto cómo ese espíritu emprendedor ha hecho que sigan adelante, pero mi mayor preocupación es ese estado de indefensión de contratación laboral, en abandono en esa parte y aparte ese aporte del Estado, de los gobiernos locales para poder dar ese impulso a la economía creativa. Bien, doña Katy, háblenos de la ley de la Cruz Roja, que es otra de las instituciones importantísimas, ¿verdad?, en nuestra sociedad, y precisamente usted impulsó una ley para beneficiarlos. ¿De qué se trata? Bueno, resulta que increíble, pero en sus 140 años que cumplen, ¿verdad?, ahora la Cruz Roja no tenía marco jurídico. Y entonces este es un proyecto de ley que trabajamos en conjunto con una maravillosa persona como es Diane Marenco, que es la actual presidenta de la Cruz Roja. Vimos las necesidades de la Cruz Roja para poder tener esos procesos de contratación, o hasta el tema de los convenios con diferentes instancias se les hacía muy difícil, porque hay que comprender que la Cruz Roja es un ente internacional. Entonces, al carecer de este marco jurídico,
estos procesos se hacían sumamente engorrosos y lentos. Esto pues llega a darle un espaldarazo de apoyo a la Cruz Roja y bueno, ya por dicha, después de sin fin de sesiones, porque sí, había varias personas, bueno, una persona sobre todo que estaba en contra de este proyecto y nos hizo que esto se alargara muchísimo, pero ya, por dicha, ya es ley. ¿Y las juntas de educación? Ay, vieras que ese me siento muy satisfecha. Yo creo que ya con eso hice el check de mi labor de diputada. La ley que permite que las juntas de educación tengan un marco, nuevamente, aquí a lo que habían eran reglamentos y 2 párrafos o 2 artículos dentro de la ley orgánica del Ministerio de Educación Pública que decía que tienen que existir las juntas de educación. Pero entonces hicimos un análisis de todo lo existente en reglamentos y mesas de trabajo con la Asociación Nacional de Tesoreros Contadores, más con personal del MEP, para ver cómo podíamos conjuntar las mismas, ordenarlas, tener, por ejemplo, esa simplificación de que ya ahora todas son juntas de educación. Antes tenían diferente denominación, si eran de primaria o de secundaria. Y, por supuesto, permitir, ¿verdad?, que desde el MEP, esto, por eso es que hay que trabajarlo en conjunto y yo creo, perdón el paréntesis, que muchas veces nosotros tenemos ideas, desarrollamos y defendemos proyectos de ley, pero no nos damos cuenta a dónde le chima el zapato a lo que esa ley va dirigida. Esto, por eso me gustó mucho todo este proceso que también fue muy largo, fueron 2 años de negociaciones para llegar a tener esta ley. Me hicieron un reconocimiento y me declararon miembro honorario del Colegio de Contadores porque para ellos esto marca un antes y un después del orden que hay que tener en las juntas de educación. Todos sabemos que siempre ha sido como la piedra en el zapato de algunos proyectos ya de mayor envergadura y del desconocimiento que se hace en este manejo. Bueno, pues ahora lo que sí necesitamos, y aquí voy a hacer esa marca, es que el Ministerio de Educación Pública y el señor ministro de Hacienda le dé permiso a quien esté en el Ministerio de Educación, porque así es como funciona en este gobierno, de volver a tener los presupuestos necesarios en las juntas, porque el marco está, pero ahora sin chocolate, sin cacao no hay chocolate. Sin cacao no hay chocolates. Es el 57% menos de presupuesto lo que están recibiendo las juntas de educación de 10 años para acá. Bueno, ahora que toca el tema de educación como tal, ¿cuál es su análisis de la educación costarricense? En crisis total. El retroceso que nosotros hemos tenido en la educación costarricense, ahora se los decía, solamente de pensar que 8 de cada 100 centros educativos están dando la currícula completa, nos damos cuenta que lo que tenemos es una alfabetización de nuestros muchachos. Y uno de los grandes ejemplos de que empresas transnacionales llegaran a nuestro país años atrás como Intel, vean, no era porque aquí hubieran jornadas 4x3, era por la capacidad instalada de el ser costarricense, de ese profesional costarricense, porque se tiene ese desarrollo integral. Es que hay que entender, no es solamente el conocimiento técnico, es cómo administrar, cómo trabajar en equipo, esa labor de liderazgo. Eso es lo que hace diferente esas destrezas que tenían los costarricenses en diferencia o en competencia con otros países de la región. Y actualmente vemos cómo se nos dejó caer por parte de la exministra todo el tema de cómputo, por ejemplo. Y si nosotros vemos la calidad educativa, vamos viendo ese retroceso tan grande y una saturación de trabajo por parte o hacia los maestros y profesores. Y yo creo que un tema de análisis, y yo tengo que sacar el rato para ver el trasfondo, cuando visualiza usted la cantidad de docentes que se incapacitan a lo largo del año, y eso es por estrés. La decisión con Omar Dengo fue un error. Ah, por supuesto. Y ahora, yo les ahora digo, que me hablaba del tema de cómputo. No, por supuesto. Y a ver,
Yo sé que el presidente y la diputada Cisneros pasan diciendo que es que nosotros defendemos a la Fundación Omar Dengo. Lo que defendemos es el trabajo. ¿Había que hacer cambios? Muchos de los docentes nos dicen que sí, pero usted hace el cambio cuando ya tiene el otro programa para desarrollar. Pero el problema es que lo quitaron por un berrinche del presidente sin tener nada a cargo. Por eso es que estamos haciendo la investigación en niñez y juventud de las computadoras guardadas. Por eso es que me indigna terriblemente que la exdirectora de Recursos Tecnológicos no aprovechó los millones que tenían para hacer el programa y entonces ¿qué hizo? Incapacitarse hasta pensionarse. Se le levanta un órgano de investigación y ¿qué hace la ministra? El día que la sacaron a ella del ministerio, lo primero que hace es firmar para cerrar ese expediente. Eso se llama corrupción y de la peor, porque el error de una persona de ponerla en ese cargo y no tener la capacidad de ejecución, la mentira de la ministra de decir que tenía el programa y a estas alturas no lo tiene, ¿de quién lo paga? Los estudiantes. Y así lo vemos, o sea, para mí este es un gran ejemplo de esas falencias y carencias y el dejar de hacer las cosas simplemente por un berrinche del presidente. Le voy a enlazar dos sectores, dos temas ya para ir cerrando, que es especialistas médicos de salud con educadores y el tema de la seguridad laboral, en propicio también de lo que ha venido a implementar la Ley Marco de Empleo Público. ¿A qué voy? Que hay mucha inestabilidad, tanto en el tema salarial como en el tema de nombramientos. Hay muchísimos educadores que no tienen un nombramiento después de 10, 15 años y eso genera también algún impacto en la calidad de la educación y por el lado de la salud, en la salud misma. Claro, porque aquí tenemos que ver un tema de seguridad. Hay que entender que en la administración anterior se aprobó una ley para tener un examen de idoneidad. Y este gobierno lo que quiso o lo que ha aplicado es no lo vamos a hacer. Entonces por eso no han nombrado puestos en propiedad. Y con toda la limitación de la ley de empleo público, a mí me impresiona aún así el aumento de nombramientos que se hicieron en el MEP y no de docentes, sino de las personas en puestos de oficina en oficinas centrales. Dígame si esos no son favores políticos. Por otro lado, el tema del proyecto de médicos especialistas, hay que comprender que la carencia que estamos teniendo actualmente de médicos nos está poniendo en riesgo de salud a toda la población. Estamos hablando ya de cerca de 200 especialistas que han presentado sus renuncias. Ojo, muchos de estos renuncian, se esperan un tiempo y vuelven a presentar para su currículum para que se contraten y ya bajo ese escenario de salario global. Pero aquí la gente tiene que entender, para ser un médico especialista tienes que ser médico general y luego estudiar esta subespecialidad. Es un proceso de 10, 12 años. Es un proceso de 10 a 12 años. Y tiene que ser como los músicos, un 1 a 1, ¿verdad? Tenés a tu profesor y vos en la práctica en el hospital. Entonces, no solamente es, como lo ha querido decir más de uno, que es que esto es para proteger al gremio, sino que hay que visualizar esa capacidad instalada y es los laboratorios o los quirófanos en donde ellos puedan ir aprendiendo. Por eso a mí me preocupa muchísimo un proyecto de ley que se encuentra en económicos, que no sé por qué lo mandaron a económicos si es un tema de salud, donde se abriría el espacio de la inopia. Y bueno, ¿qué le digo? Si usted, viniendo de cualquier país de la Comunidad Económica Europea, como les digo yo, no porque usted vivió en París me van a decir que su universidad es buena o es mala, porque aquí lo vemos. Aquí hay universidades muy buenas y hay universidades malas. Perdón para terminar la idea, pero la idea es traerlos sin examen y contratarlos por parte de la caja. Eso me da pavor. Para quienes nos siguen y se preguntan, ¿qué es Inopia?
Ok, es no saber si tiene o no los requisitos. No saber si en los estudios que hizo en otro país son suficientes para poder ejercer acá. Actualmente aquí hay médicos extranjeros, pero han tenido que hacer los exámenes correspondientes para entender las patologías, o sea, las enfermedades de la región, porque son cosas muy distintas. Pero bueno, este es un proyecto que yo misma les dije a los compañeros, mantengámoslos ahorita en stand-by. Recuerden, o para los que no saben, se había aprobado por parte de 5 de las 6 fracciones legislativas que estuviera acá directamente en plenario, no pasó por comisión, pero la fracción de gobierno no la estaba llenando de emociones y estaban gastando el tiempo y eso frenó el plenario. Como llegaron a un acuerdo en la junta directiva de hacer ahí un ajuste salarial, que está en veremos, todavía no lo han aplicado, lo que estamos diciendo es, nos esperamos, si cumplen, muy bien, si no cumplen, ahí está el proyecto y seguiremos presionando para evitar esta salida masiva de médicos especialistas. Doña Katia, muchas gracias. Un placer, porque ya el tiempo nos venció, ¿verdad? Pero me encantó poder conocer de su trabajo y es la finalidad de este programa, porque muchas veces no hay el espacio para que ustedes puedan expresar lo mucho que hacen, porque se trabajan muchas horas y además en muchísimos temas, sí. y es un espacio también para que la ciudadanía entienda de la labor más allá del plenario que hacen los diputados. No, de verdad que yo les agradezco porque es cierto, al menos ahora fuera de cámaras yo le comentaba, yo estoy en 7 comisiones, el trabajo es intenso y muchas veces en el plenario legislativo las posiciones se vuelven muy políticas, muy de pose porque ahí tengo la cámara y uno no puede explicar a detalle ¿qué lo mueve a uno a presentar un proyecto de ley? Un proyecto. Exactamente, cuál es la intención, la satisfacción que nos da, ¿verdad? También cuando logramos llegar a tener, después de 2 años de estar trabajando en comisiones, con mociones, con audiencias, y luego llevarlo a plenario, de verdad que uno siente que es como el hijo que ya está, ¿verdad? Pero bueno, y en este momento de decirles a las y los costarricenses, de verdad que en mi caso yo acostumbro a hacer mi rendición de cuentas en los 10 cantones de mi provincia de Heredia, pero sí es bueno, ¿verdad? Que tengan ese constante contacto con sus representantes. Gracias. La voz de doña Katia Rivera Soto en nuestro programa Voces del Congreso. Voces del Congreso.